Hola, bienvenidos a Vida en la Ciudad, su espacio de video podcast de conversación, siempre con interesantes invitados y hoy día con un gran invitado y amigo personal, Mauricio Jiménez. ¿Cómo estás, Mauri? Benito Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de contar contigo en este espacio para poder conversar. Sí, yo también te agradezco la oportunidad de participar contigo en esto. Mauricio, queremos saber y la gente quiere conocer, ¿quién es Mauricio Jiménez? Bueno, Mauricio Jiménez es esposo, padre, trabajador, creyente, ¿cierto? Llevo ya 11 años de casado, tengo 3 hijos. Trabajo en el rubro de la construcción, soy constructor de profesión hace ya 11 años también, ¿sí? Y soy miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Llevo ya unos 4 años más o menos siendo miembro de la iglesia. Así que eso, bueno, soy escritor aficionado, no sé si estará bien decirlo así. Llevo ya harto tiempo incursionando en esa área de divulgar a través de los escritos, ya sea artículos, libros. Sí, y en esa área te conocí. Oye, claro. Y aparte de ser constructor y escritor, voy a decir más que aficionado, escritor ya, ¿qué te gusta hacer? Aparte de eso, ¿sí? Bueno, está relacionado con escribir, que me gusta mucho leer. Ahora me queda muy poco tiempo porque mi trabajo me absorbe harto, la verdad. Así es. Sí, me absorbe harto. Así que cuando tenía más tiempo me gustaba practicar artes marciales. No sabía eso, Mauri. Sí, sí. Cuando yo era un joven mancebo, un adolescente de 17 años. ¿Está bien? ¿17 sea adolescente o ya deja de ser adolescente? Todavía, dejémoslo ahí. Ya. Cuando tenía 17... en realidad cuando tenía 16 empecé a practicar artes marciales como hasta los 21, 22. Mira qué bien. Sí, practicar estas disciplinas hasta que me lesioné fuerte en un muslo, tuve un desgarro y que nunca se me curó de 100%. Además de que más o menos en esa edad en la que en la que dejé de practicar es cuando empecé a ir a la iglesia, así que empecé a ocupar mi tiempo en otras cosas. Así que fuera de trabajar, fuera de escribir, y ya que no hago deporte en ese tipo de deporte, no hago nada más. Mi vida es como bien monótona. Pero es bastante lo que hace. Y esa es la siguiente pregunta. Has escrito ya 2 libros que están aquí. Sí. ¿Cierto? Uh-huh. ¿A qué hora? Buena pregunta. Sí, ¿a qué hora? La verdad es que precisamente como tengo poco tiempo, y vengo teniendo poco tiempo desde que empecé a trabajar en lo que yo estudié. Por lo tanto, no es que escriba un libro en 2 meses. Ya hay escritores que en un año escriben varios libros porque se dedican a eso nomás. Y tienen contratos editoriales. Fantástico, la vida soñada. Y viven de eso. Sí, sería genial. Sí. En mi caso no es eso, ¿cierto? Esta no es una fuente de ingreso para mí en ningún sentido. No, te estás haciendo rico con esto. No, yo creo que... O sea, si alguien piensa que escribiendo libros se va a hacer rico, no. A no ser que sea un escritor quizá consagrado, que esté en una editorial trabajando netamente para eso. Hay escritores en el ámbito de la teología que viven de eso y les va bastante bien. Está bien. Pero no es mi caso, ¿cierto? Y tampoco espero que sea mi caso. Yo no escribo con ese afán de que mi vida esté, digamos, mi sostén económico dependa de eso. Ya gracias a Dios tengo un buen trabajo, tengo un buen cargo. Desde que yo salí de la universidad nunca he dejado de trabajar en lo mío. Qué bueno. A pesar de la situación compleja que hemos vivido en el último tiempo. Exactamente. Así que no, muy agradecido al Señor por eso. ¿Y en qué tiempo escribo? El primer libro me demoré como 2 años y medio en escribirlo. Me acuerdo. Y el segundo me demoré más o menos lo mismo. Solo que cuando tenía tiempos para escribir, escribía harto. Pero después podían pasar varios meses donde no hacía absolutamente nada relacionado con el libro. Y después retornaba al libro. Y eso también, por una parte, por la falta de tiempo, pero principalmente, y esto sí tengo que reconocerlo, es por el déficit atencional que tengo. A mí me cuesta mucho retomar algo que comienzo. Yeah. Así que yo creo que es una tremenda gracia divina poder terminar 2 libros. Tremendo. En circunstancias de que es difícil. ¿Qué mueve a un constructor a escribir teología? Lo que pasa es que... A ver, convengamos que lo que yo hago no sé si llamarlo en el ámbito secular, ya, pero digamos mi trabajo o mi fuente de ingreso principal es una cosa que yo no mezclo con
no sé si, ¿cómo decirlo? A ver, digamos que mi interés por la teología o por el conocimiento de las escrituras, ¿cierto? Y de la exposición de la misma, por supuesto que no tiene técnicamente nada que ver con la construcción. Okay. La construcción yo lo veo nada más como aquel medio a través del cual Dios me provee económicamente. Y sí, yo disfruto mucho lo que hago, a mí me gusta mucho mi trabajo. Qué bueno. Y lo trato de hacer bien, porque me gusta, y otro también porque es una forma también de dar testimonio, creo yo, ¿cierto? Sí, correcto. Por lo tanto, me gusta mi trabajo, pero yo lo veo como eso, como una fuente de ingresos. Podría haber sido cualquier otro trabajo. Ya. Ahora quizá cualquier otro trabajo no me hubiese gustado. Por eso a mí me gusta la construcción. Pero la teología es una disciplina en la que me he metido más por mi afán de poder enseñarle a otros aquellas cosas que son un tanto difíciles de comprender o respecto de las cuales sí se ha escrito bastante, pero quizás en un lenguaje menos accesible. Tal vez será por ahí. Buen punto, y lo quiero mencionar también. Pero quiero llevarte a una pregunta previa. Hoy día algunos dicen no, que la teología es casi una ciencia oculta, algunos me han dicho. ¿Es relevante hoy la teología? Absolutamente, sí. Ahora, la teología no tal vez como un oficio, como una profesión. De hecho, yo prefiero decir, cuando me dicen tú eres teólogo, yo prefiero decir que no. Claro. Bueno, yo sé que R.C. Sproul dice que todos somos teólogos. Y ¿ya? Es un buen punto en todo caso, sí, tiene algo de razón. O sea, de hecho él tiene razón en el contexto en que él lo plantea. Exacto. Pero cuando a mí me dicen tú eres teólogo, yo entiendo que la pregunta no va enfocada en el contexto en que lo dice Sproul, ¿cierto? Sí. Sino que más bien como un oficio, incluso como algo que uno estudia de manera formal y tiene un título profesional, ¿cierto? Acreditado que lo certifica. Entonces yo siempre digo, yo no soy teólogo en ese sentido de la palabra. Incluso en mis libros, en la bibliografía que ahí aparece, yo no me presento como teólogo. Prefiero decir biblista, ¿sí? Claro. Sí, creo que eso se ajusta más a la realidad. Más entendiendo que la teología no es no es un oficio al que yo le dedico todo mi tiempo, ¿cierto? Correcto. Porque como ya dijimos, exactamente, yo trabajo en otra cosa y es la que absorbe mi mayor tiempo. Pero sí, la teología es absolutamente necesaria. Creo que es importante que al menos los hermanos tengan interés en desarrollar conocimientos teológicos. Como te digo, no quizás en hacerse teólogos, correcto, como el oficio como tal, ¿cierto? Yo creo que el Señor ha dado dones a los hermanos y aquellos a quienes ha llamado a enseñar, los maestros, ¿cierto? Sí deben tener, por supuesto, una preparación en cuanto a conocimiento bíblico, conocimiento teológico, manejo de las doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque ellos tienen la enorme tarea de enseñar, ¿cierto? Sí, a los pastores y los maestros. Exactamente. Hay una responsabilidad. Yo no creo que los hermanos que en general de la iglesia tengan que necesariamente estar en un seminario teológico. Si pueden hacerlo, genial, háganlo. Pero sí creo que debe existir al menos un compromiso con estudiar las escrituras para poder entender todo el consejo de Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que la teología tiene un valor enorme, pero que en tanto concepto ha sido súper mal entendido, y quizás de ahí salen algunas de estas caricaturas como la que tú mencionas. Correcto. ¿Cierto? Sí. Como algo medio oscuro, creo que tú dijiste. Exacto. De hecho, alguien me dijo una vez, y esto obviamente no voy a decir quién me dijo, pero ¿de qué sirve la teología? ¿Para qué? Es que la pregunta quizás parte presuponiendo de que la teología no es necesaria, ¿cierto? Era una pregunta muy malintencionada. Se entiende que va con una mala intención o con un presupuesto errado, ¿cierto? Uh-huh. Claro, la Biblia, cuando tú lees la Biblia, no hay ningún lugar que dice que tenemos que estudiar teología, ¿cierto? O claro, que la teología sea necesaria. Más bien la teología surge como es una disciplina que surge dada la necesidad de poder entender el consejo de Dios, ¿cierto? Y poder establecer nuestras doctrinas fundamentales a partir de las cuales asentarnos, ¿cierto? Cuáles son nuestros fundamentos doctrinales, y a esos fundamentos doctrinales, a esas doctrinas que se van desarrollando a partir de lo que nosotros vemos en las escrituras,
es lo que finalmente va dando forma a la teología. Bueno, la teología hay varias ramas, ¿cierto? Correcto, sí. Sistemática, bíblica, histórica. Pero hablo de la teología más bien como una comprensión del consejo de Dios, ya que podría ser una teología bíblica y una teología sistemática, como por ahí. ¿Podríamos, Mauri, perdón que te interrumpa, interpretar en clave teológica todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Yo creo que sí. Sí, desde varios sentidos. De hecho, como reformado, yo creo que absolutamente todo el mundo está bajo el control de Dios. Yo creo que Dios gobierna todas las cosas. Yo creo que Jesucristo es el Rey, el Señor que reina, ¿cierto? Por lo tanto, no veo que la contingencia social sea algo que escape del control divino. Por lo tanto, sí podríamos establecer una mirada teológica respecto de las cosas que suceden. Y reflexionar a partir de allí cómo es que Dios, el Dios soberano, ¿cierto? Que es santo, que es justo, que es perfecto, gobierna en un mundo en el que todavía vemos maldad, ¿cierto? Y todavía vemos... Es un gran tema. Es un tema súper interesante, pero por supuesto que podemos darle un enfoque teológico y bíblico, ¿cierto? A cómo es que, por un lado, ¿cierto? El mundo está bajo el maligno, pero Jesús es el Señor que reina. Exacto. Parece que fuera una contradicción o hubiera una suerte de tensión allí. Pero sí es posible dar una mirada teológica. O sea, hasta ahí no más puedo decirte porque ya sería empezar a desarrollar la mirada y me imagino que nos quitaría todo el tiempo del programa, ¿cierto? Sí. De hecho, vamos a una mención comercial en este momento. Queremos saludar a Line 42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos como poleras, jockeys, papelería y tazones. Aquí tenemos un par de productos. Podemos encontrarlos en www.line42.cl y en el Instagram @tiendaline42. Mauricio, ¿cómo podemos acercar la teología que tiene todo un lenguaje, una terminología? ¿Cómo la acercamos al hermano de la banca? O mejor dicho, incluso a la persona de la calle, que no tiene estos preconceptos, que desconoce estos conceptos teológicos. ¿Cómo lo podemos llevar a que sea algo más accesible? ¿Se puede? ¿No se puede? A ver, cuando tú dices a la persona de la calle, ¿te refieres al no creyente? Puede ser a una persona en la sociedad que decimos que es una sociedad cristiana o judeo-cristiana, una sociedad occidental, que se supone, pero que en el fondo sabemos que no sabe prácticamente nada. ¿Cómo acercamos a eso? Y obviamente después en segunda instancia el hermano de la banca que quizá tiene algo, que ha escuchado algo, pero no tiene los conceptos muy claros aún. Bueno, respecto a lo primero, el primer acercamiento teológico, ¿cierto?, que nosotros debemos tener con la gente es a través del Evangelio, ¿no? El Evangelio en sí mismo es un mensaje con una fuerte carga teológica, escatológica. Claro que cuando en el ámbito de la teología lo analizamos hay mucho lenguaje técnico, pero por supuesto que el Evangelio en tanto mensaje de salvación es digamos, el primer mensaje teológico con el que nosotros nos vamos a acercar a la gente. Y la forma de presentárselo a las personas, por supuesto, no tiene que ser en el lenguaje técnico de los teólogos, pero sí claro. Existe, por supuesto, un lenguaje bastante sencillo. Y yo cuando veo, por ejemplo, al apóstol Pablo predicando en el Areópago, ¿cierto?, acerca de Jesús, no vemos que él se meta en un lenguaje demasiado técnico, académico, pero exacto. Sin embargo utiliza las figuras propias de esa cultura, ¿cierto? Y habla del Dios no conocido y lo lleva un poco a ese lenguaje que para ellos pueda ser entendido. Bueno, por supuesto que ellos rechazaron al tiro la idea de que Jesús había resucitado, porque cuando llegó a ese punto Jesús, sí. Ya eso era como una cosa extraña y se fueron, ¿cierto? Y lo dejaron hablando solo. Pero ya eso se responde netamente a la incredulidad y a la incapacidad del hombre de poder abrazar estas cosas, ¿cierto? Correcto. Pero el mensaje en sí mismo no era complejo. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, utilizó las categorías propias del judaísmo de su época porque le estaba predicando a un público judío. Correcto, exactamente. Entonces yo creo que cada contexto y cada escenario tiene su propia forma de acercar al evangelio. Creo yo, y esto es importante, sin
mezclar el evangelio con cosas que no son el evangelio. Por ejemplo, cuando se intenta mostrar a Jesús como un revolucionario, como un Jesús Che Guevara. Un Jesús Che Guevara, claro, como para tratar de acercarlo a ciertos sectores. Claro. Yo creo que ahí ya se distorsiona el evangelio. Entonces hay una línea muy delgada entre presentar el evangelio en un lenguaje sencillo, acorde al contexto social, cultural del lugar en el que se está presentando el evangelio, y esa línea es la que separa eso de mezclar el contenido del evangelio con elementos socioculturales que pueden terminar distorsionando finalmente el evangelio, ¿cierto? Sí. Y llevan en última instancia a que las personas abracen un evangelio que no era el evangelio en el fondo. Eso es lo que respecta al acercamiento de la teología de la calle. En lo que respecta a los hermanos, yo pienso que las escuelas dominicales, por ejemplo, son muy buenas instancias para poder llevar la teología de los hermanos. Yo empecé a ir a la escuela dominical cuando mis papás me llevaban. Yo tengo recuerdos de haber ido a la iglesia desde que tengo recuerdos de cualquier cosa. Vale decir, yo a los 4 años, más o menos hasta llegan mis recuerdos, claro. Yo ya iba a la iglesia, pero sí, en algún punto de mi vida dejé de hacerlo por varios años, hasta que volví a ir a la iglesia, y ahí digamos que fue mi verdadera conversión, creo yo, a los 20 y tantos años. Pero sí, tengo todavía recuerdos de cuando yo era niño y mis papás me llevaban a la escuela dominical y las hermanas que me hacían clase. Yo recuerdo que después iba a otras iglesias cuando era más grande y me sabía toda esa historia, y los hermanos en esa iglesia decían, oye, que sabe harto de la Biblia. Pero dominical. No era que yo había leído la Biblia, sino que era lo que me habían enseñado en la escuela dominical. Maravilloso. Y fíjate que ahora yo lo miro ya como una persona más adulta, que es cierto que ha podido estudiar más la Biblia, y de verdad que había muchas cosas que estas hermanas me enseñaron que no eran tan correctas desde el punto de vista técnico, o de la exégesis bíblica. Claro. Sin embargo, a pesar de esa quizás falta de detallismo técnico, no obstante puedo decir de que en lo que a mi experiencia respecta, sí fueron cosas que me sirvieron bastante. Y yo agradezco al Señor por esas hermanas, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Y por supuesto no por el detallismo técnico y su gran lenguaje teológico y su capacidad exegética sorprendente, sino por esa, digo yo, no sé cuál es la palabra, que es cuando tú te desprendes como de tu tiempo familiar para dedicarle un tiempo a unos niños que no son tus hijos, ¿cierto? Exacto. Un servicio hermoso. Un servicio, claro. Y hay mucho cariño, mucho amor ahí, mucha entrega. Un servicio para que estos niños puedan conocer al Señor. Déjame terminar con esto. Yo, después de muchos años, recuerdo que me encontré con una de estas hermanas, ya más viejita. Qué bonito. Y ella me reconoció. Fíjate que yo no me acordaba de ella, pero ella me reconoció y me dijo, pero si usted era el morenito al que yo le... que estaban en mi clase de las ovejitas de Jesús, me decía. Así se le llamaba a esa clase, ¿ya? Imagínate, yo tenía, en ese entonces creo que tenía como 6 años. Y cuando me reconoció, me empezó a decir que sí, porque ella decía, mi maestra, y yo empecé a recordar cosas, porque no recordaba su cara, ¿cierto? Pero sí recordaba el hecho de las clases en sí. Y yo le agradecí a la hermana, le dije, sí, pues sí, gracias a todo lo que usted me enseñó, yo pude también tener el interés que tengo ahora en las escrituras, creo. A pesar de que hubo una ventana de tiempo en la que yo me fui, ¿cierto?, por otros lados, no creía nada. Ahí, claro. La semilla estaba. Sí, exactamente. Y yo eso le quise decir a la hermana, que de alguna manera ella, o el Señor a través de ella, plantó un interés por las escrituras, que me llevaron con el tiempo, cuando volví, ¿cierto?, al Evangelio y ya me convertí al cristianismo, a retomar, por así decirlo, ese interés. Qué privilegio hemos tenido los que hemos sido criados en la escuela dominical, entonces, sí. Que mirar como una instancia muy válida en la iglesia. Y por eso también está muy ligado a la otra pregunta. ¿Cómo ves la relación de la iglesia con la formación teológica? ¿Estamos bien? ¿Aún hay que avanzar más? ¿Estamos mal? No sé. Yo pienso que estamos mejor que antes, pero podríamos estar mucho mejor aún. Ya. Digo que estamos mejor que antes porque efectivamente, al menos, bueno, tú tienes muchos más años que yo en el Evangelio, pero yo tengo ya hartos añitos, creo. Sí, hartos años. En el Evangelio, y sí he podido ver un cambio de paradigma respecto del interés de los más jóvenes, al menos, en querer conocer más temas teológicos, ¿ya?
Y quizás producto también del hecho de que las redes sociales nos han acercado un poco más, ¿cierto? A poder... Sí, sin duda. ¿Cierto? YouTube, Facebook y otras redes sociales en donde se logra... son canales, digamos, de información en donde nos empezamos a enterar de cosas que llaman la atención. No me cabe ninguna duda, muchos hermanos que, especialmente jóvenes que han abrazado, por ejemplo, las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Las perspectivas calvinistas sobre la salvación, lo han hecho en una buena medida porque tuvieron un acercamiento con estas a través de las redes sociales. Bueno, tú eres súper testigo de eso, ¿cierto? Así ¿te acuerdas? Por supuesto. Hubo años en las redes sociales donde era esto un tema y discutíamos, ¿cierto? Pero de alguna forma eso generó un cierto interés. ¿Significa eso que hemos llegado a un punto sano en nuestro crecimiento y en nuestro acercamiento a la teología como iglesia? Yo creo que no. Falta. Sí, falta demasiado. A pesar de que sí han habido avances. Yo recuerdo que hace 10 años atrás en Chile había muy pocos institutos bíblicos o seminarios donde se enseñara teología. Hoy en día hay hartos. Claro, a mí me encantaría que todos estos seminarios pudieran entregar títulos reconocidos por ministerios, pero no importa, si el punto es que hay hermanos que se están capacitando para poder enseñar en sus iglesias, poder servir de mejor manera en la iglesia. Correcto. Y eso es bueno, y sí, hay institutos bastante deficientes, pero sí hay institutos en Chile que han hecho un buen esfuerzo por enseñar una sana doctrina, o al menos lo que para nosotros, ¿cierto?, desde nuestra perspectiva teológica sería una sana doctrina, ¿cierto? Eso es porque es discutible, en realidad es que entiendo yo por sana doctrina, podría decir un hermano que esté viendo. ¿Ya? Y no vamos a entrar en esa discusión, así que por eso lo dejo ahí, ¿ya? Pero sí hay institutos que se han estado impartiendo, pero yo creo que todavía nos falta harto. Es lamentable, yo creo, ver mucho cuando uno va a las iglesias y no sé, hay una día de estudio bíblico en la iglesia y van muy pocos hermanos. Y a veces no es tanto por falta de tiempo, creo yo, o un día sábado en donde uno piensa que el día sábado es como el día donde es más fácil reunir a los hermanos o que hay más tiempo para reunirlos. Y tú le dices, ya, vamos a hacer un evento, una comilona. Y llegan los hermanos que no hayan venido hace 10 años incluso. Yo eso lo vi mucho cuando yo era el del liderazgo de jóvenes. Es una realidad. Sí, vamos a hacer un asado y llegan los 40 jóvenes y 10 más que no hayan venido en un año. Pero un mismo día sábado íbamos a hacer ya jornada de estudio bíblico, llegaban 4, 5. Y eso pasaba también cuando se convocaba a los hermanos para salir a predicar. Claro. Vamos a salir a evangelizar. De la congregación que eran, no sé, 80, llegaban 10. Pero vamos a hacer una comida y llegar a los 80. Entonces, yo creo que sí, hay un tema que creo que no es algo que he visto yo. Tú como pastor, seguro que lo has visto. Tú tienes unos días de estudio bíblico y es probable, no sé, no te lo he preguntado, pero es probable, y me atrevería a decir, de que a lo mejor la cantidad de hermanos que participan de los estudios bíblicos es menor en cantidad de los hermanos que participan en otro tipo de actividades que no impliquen el... ¿Cierto? Es así. Yo me recuerdo cuando tuve como 14 años o 15, le dije al pastor, deberíamos hacer algo más inteligente, le dije al pastor, yo dándole consejo al pastor de cómo hacerlo. Decía, debemos invitar a los hermanos a una comida, pero cuando lleguen no haya comida espiritual, tengamos tratado y vayamos a evangelizar. El pastor me miró, se rió, pero yo para mí era la mejor estrategia, pero en realidad hace mucha razón con lo que tú me estás comentando. Nos muestra un poquito cómo somos realmente, muestra un poquito cómo es la iglesia. Por desgracia somos así. Creo que estamos un poquito al debe en eso. Te invito a ir a una breve mención publicitaria. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar, es la gran alternativa para ti.
clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto@institutobiblicovision.cl. Te esperamos. Queremos agradecer como equipo Digital Prisma, ¿cierto?, a todos ustedes que han visto los programas, que han dado like. Si les queremos pedir solamente que se puedan suscribir al canal Digital Prisma, ¿cierto?, activar la campanita para que les avise cada vez que tengamos contenidos subidos en la red. Así que muchas gracias, siga dando like y siga compartiendo con sus amigos y familiares, ¿cierto?, estos buenos contenidos para hacer de edificación. Muchas gracias. Mauricio, tienes 2 libros a tu haber. Tengo el privilegio de contar con uno. El otro te lo debo. El otro me debe, el otro mi copia autografiada. Pero lo tienes en digital. Sí, lo tengo en digital. Eso es cierto. El primero se llamaba La Justicia de Dios Revelada. Creo que fue por el año 2017. Sí, tengo entendido que pudimos viajar juntos al sur. Me acuerdo. Muy buenos recuerdos de ese viaje. ¿Cierto? De lo que pudimos hacer también allá ministerialmente. Y hablar un poquito de lo que es la justicia de Dios revelada, porque para mí, cuando te oí hablar acá en el instituto hace unos años atrás también, ese mismo 2017, en un verano, fue correr el velo para algo mucho más profundo que conocía por encimita, una palabra que me llama tremendamente la atención, la justicia, la justificación, pero no habíamos hincado el diente tanto en el concepto, que es muy amplio. Sí, totalmente. Bueno, efectivamente, el libro se llama La Justicia de Dios Revelada hacia una teología de la justificación. Exactamente. Siempre me gusta aclararlo. El libro no se llama La Justicia de Dios Revelada porque esté revelando ahora algo sobre la justicia de Dios. Yo traigo la... Claro. No, se llama La Justicia de Dios Revelada porque esa es como una... estoy parafraseando a Pablo en Romanos 1:17, cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ya, a eso se refiere. La justicia de Dios revelada en el Evangelio. Sí, el libro se escribió en 2017, aunque lo empecé a escribir como en 2015. Míralo. Tengo planes de hacer una segunda edición. Ah, bien. Sí, porque lo que pasa es que cuando yo publiqué el libro, en 2017, lo publiqué en ese año para que coincidiera con los 500 años del aniversario de la Reforma Protestante, ¿cierto? Sí, correcto. Por eso lo publiqué en esa fecha, y en esa fecha también salieron otros libros, y en 2018 salieron otros libros más, pero en inglés sí, sobre la doctrina de la justificación, libros muy interesantes, de autores muy interesantes. Entonces, obviamente no los cito, ni tuve acceso también a ese material por cosas obvias, correcto. ¿Cierto? Exactamente. Entonces me gustaría hacer una segunda edición del libro en donde pueda tomar también a estos autores, y también por supuesto autores que tienen otras perspectivas. En mi libro toco muy poco la nueva perspectiva de Pablo, apenas la menciono, porque en ese momento no era el objetivo mío entrar ahí, ¿ya? Correcto. Pero ahora sí me gustaría entrar ahí, y es también una de las razones por las que quiero hacer una segunda edición. ¿Con algún capítulo más? Sí, más capítulos, y también hay cuestiones estilísticas. Ya uno cuando escribe, después con el tiempo va madurando también en ese sentido. Mira, entonces hay cosas estilísticas en mi libro que me gustaría, expresiones, formas que ¿mejorar? Me gustaría... ¿Ah? Mejorarlas. Sí. Mira, desde el punto de vista de la redacción. No digo que el libro esté mal escrito, claro, pero creo que podría haber quedado mejor. Ya, o sea, el segundo sí se nota un poco más esa madurez estilística en la forma de escribir. Ya. Pero es algo muy impersonal, y como yo soy también un poco TOC, entonces sí, me incomoda a veces leer mi primer libro, porque veo cosas y digo, no, esto tendría que haberlo hecho así. A lo mejor a otro lector le da lo mismo, de verdad. De más, pues. Pero yo soy un poco más inquieto con eso. Claro, el libro se llama La Justicia de Dios Revelada, hacia una teología de la justificación, y el enfoque del libro está en... bueno, tiene 2 partes, ¿cierto? Tú pudiste interactúas con el libro. El libro tiene una primera parte que trata solamente con el significado del término justicia de Dios. Tremendo. En Pablo. Tremendo. Pablo ocupa ese sintagma, ¿cierto? Esa expresión en Romanos, principalmente en Romanos. Sí. Y es allí donde yo hinco más el diente. ¿Qué es lo que significa la justicia de Dios en ese contexto? Romanos 1:17, Romanos 3:21.
de manera principal. Lo hace también en otro lado, pero me enfoco principalmente allí, porque creo que esa expresión es clave para poder entender también el trasfondo de la epístola a los romanos, ¿ya? Y sí, la verdad que incursionar en ese significado no es fácil. Uno podría pensar que la justicia de Dios, bueno, significa que Dios es justo, y la justicia de Dios normalmente la entendemos en Occidente, claro, como un atributo, ¿cierto? Como una cualidad, la cualidad de ser equitativo, no sé, por ejemplo, o de ser un juez, Dios como juez justo, ¿cierto? Que juzga con justicia. Justicia social hoy día tan de moda, claro. Sí, claro, también. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla de la justicia de Dios que se revela? ¿Qué se revela? ¿Dios siendo justo en el sentido de ser un juez que condena? ¿O Dios justo siendo o la justicia entendida como dar a cada uno lo que le corresponde? Por ejemplo, ese concepto más greco-romano de la justicia. Claro. O quiere decir algo más, ¿cierto? Y entonces toda la primera parte es un desarrollo, primero, enorme, desde el Antiguo Testamento, cómo la palabra justicia en relación a Dios se entendía en el Antiguo Testamento. Hay dos palabras hebreas principalmente, pero me enfoco más en una, que es la que el texto griego traduce después como dikaiosune, para poder leer allí en Romanos cuando Pablo ocupa ese término. Entonces me enfoco más en esa palabra, en la Septuaginta, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y la palabra hebrea, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en donde la justicia tiene una dimensión tremendamente amplia, y que de hecho se enfoca principalmente en la justicia como fidelidad de Dios, ¿cierto? E incluso la justicia en un sentido salvífico. Buena. Y la segunda parte es un desarrollo teológico a la doctrina de la justificación común. Correcto. Ese libro está por Editorial Querigma, está disponible para la gente si lo quiere. Publicaciones. ¿Lo puede mostrar un poquitito? ¿Se podrá mostrar un poquito ahí a la...? Sí. ¿Esa es tu cámara allá? Ahí. Publicaciones Querigma. Sí, están en Amazon, ¿cierto? También está. Ya, perfecto. Y acá en Chile lo tienen algunos libreros. Sí, lo tienen también, sí. Algunos libreros independientes también están. Sí. Tu segundo libro, La predestinación de los santos, el cual tuve el privilegio de poder presentar. Es un libro extraordinario, distinto en formato, a mi gusto, donde expresas y defiendes de manera bastante certera, a mi entender, esta difícil doctrina de la predestinación. Háblanos un poquito de eso ya para ir terminando. Sí, claro, el libro se llama La predestinación de los santos. Ese es un guiño a Agustín de Hipona. ¿Ya? Sí. Él escribió un tratado que se llama así sobre la predestinación de los santos. El libro trata con la doctrina de la predestinación, con la doctrina de la elección, pero lo que hace es explicar la doctrina desde una perspectiva reformada, calvinista, pero también me esfuerzo, ¿cierto?, en responder principalmente a las objeciones que se le hacen a esta doctrina. No es tanto una exposición de la doctrina como, por ejemplo, lo hace Cornelis Venema. ¿Ya? Cornelis Venema tiene un libro muy bueno que es sobre la elección, elegidos en Cristo, que también aborda la doctrina de la predestinación, pero él lo hace desde el desarrollo histórico de la doctrina, cómo esta doctrina nosotros podemos verla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es un desarrollo bíblico de la doctrina. Ya no es tanto una defensa misma de la doctrina frente a las objeciones. Exacto. Aunque sí lo hace, pero no se enfoca en eso. Yo me enfoco en eso. Te enfocas me enfoco en exponer la doctrina desde la perspectiva reformada y por qué esta perspectiva es correcta. Entonces de ahí que hay mucha argumentación bíblica. Sí. Trato de hacer no solamente teología, ¿cierto?, de la doctrina, sino también exégesis de ciertos pasajes que creo que son claves para poder fundamentar esta doctrina. Y como dije hace un momento, ¿cierto?, poder responder a la mayor cantidad de objeciones que son las que típicamente en realidad uno también encuentra. Y ojo, yo pude descubrir a medida que leía a los autores que estas típicas objeciones no son solo objeciones que surgen en las redes sociales, de personas con menos preparación teológica. Tú lo ves en teólogos muy preparados, teólogos conocidos que no son calvinistas, ¿cierto? Y le respondes muy bien, creo, a mi entender. Sí, bueno, si tú, y tú tienes una cierta... no sé si reconocimiento o admiración por alguno de estos teólogos, ¿cierto? Y creo que le responde muy bien, muy bien.
Claro, y ellos presentan estas mismas objeciones que uno ve en redes sociales. Obviamente las presentan mucho más elaboradas, ¿cierto? Correcto. Entonces yo trato de responderle a ellos, ¿cierto? No tanto responderle a los hermanos de Facebook, ¿ya? Sino que responderle a los teólogos que escriben de manera más formal sobre esta doctrina. Por lo tanto, trato de mantener también ese lenguaje más formal y trato de ser amigable. Es bastante amigable. No es un libro árido para los hermanos que están viendo y amigos que quieran adquirirlo. Es un libro bastante amigable. Sí es denso en cuanto al contenido. Tiene mucha carne. Y si algo te interrumpo un poco, admiro de tus 2 libros que tienes una bibliografía bastante extensa. Mauricio, para responder, se ha leído todo, no ha leído solamente algunos papers. Mauricio, la verdad, nos sorprende, nos pilla. La predestinación de los santos salió por editorial Monte Alto. Sí, también está Monte en Alto Editorial. ¿Se encarga por Amazon también está? Ellos también distribuyen por Amazon. Ya. Si mal no recuerdo, este libro todavía está en CLC Chile. Mira qué bien. Porque acá en Chile lo imprime Fundación Sapiencia. Exacto, sí. Por lo tanto, es mucho más accesible desde el punto de vista económico también acá en Chile. Porque la gente que lo quiera comprar en Chile se evita el gasto de envío que hace Amazon, está ¿cierto? Desde Chile. Sí, porque está en Chile. Y de hecho esta impresión es chilena. No es la impresión de Amazon. Esta es una impresión de Amazon. Ya, perfecto. Aunque esta es la impresión vieja de Amazon. Ahora Amazon cambió un poco la calidad del material de la tapa. Pero sí, este lo imprimió Sapiencia, es la fundación con la que está trabajando Monte Alto acá en Chile para la impresión de su libro. Pero ha sido distribuido... voy a ahí mencionar a Neuma Literatura, por ejemplo, que ellos... grandes los amigos de Neuma Literatura. Y ellos fueron los primeros que trajeron este libro. Neuma Literatura fue el primero que trajo este libro en Chile. Y también, por supuesto, ha traído este. Y como dije, CLC tiene este libro también. Y hay otros libreros en Chile. En este minuto no sé a quiénes le quedarán. ¿Ya? Pero en todo caso, siempre por Amazon se puede conseguir. O directamente con Sapiencia. Perfecto. ¿Ya? Gran material, los 2 libros de Mauricio Jiménez. Mauricio, un placer tenerte con nosotros acá en Vida en la Ciudad. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.